¿Ustedes sabían que hubo un personaje histórico durante la época de la independencia mexicana que se rebeló contra los realistas, luego se rebeló contra los insurgentes y era tan mentiroso, sedicioso y mamón que los héroes independentistas José María Morelos y Pavón lo mandaron a fusilar? Y lo peor de todo, era de guerrero. Estamos hablando claramente de Mariano Tavares. Mariano Tavares fue un mulato nacido en el puerto de Acapulco por ahí de finales del 1700. Ahora, era necesario decir que era mulato debido a los movimientos que Tavares generó posteriormente en la época de la independencia. Y por si no lo sabían, los mulatos era un tipo de casta del virreinato de la Nueva España que era la combinación de africanos con españoles. Y la historia de Tavares comienza de esta manera, ya que en 1810, a su temprana edad, Tavares ya era un capitán de las fuerzas realistas, que inclusive con la llegada de los independentistas José María Morelos y Pavón, Tavares era uno de los capitanes que estaban encargados de defender el puerto de Acapulco. Pero Tavares tenía otro tipo de ideales. ¿Cuáles? Los ideales independentistas. De hecho, se dice que Tavares se reunía en las noches con varios independentistas en la región de La Quebrada con el motivo de hacer fandangos, pero en realidad estaban conspirando en contra de la corona española. ¡Sí! Así que cuando los líderes independentistas José María Morelos y Pavón llegan al puerto de Acapulco, Tavares rápidamente abandona a los realistas, cambia de bando y se vuelve insurgente. Pero algo que tenemos que destacar es que Tavares, así como tu mejor amigo, era un chismoso. O como la historia para tontos. Antes de la llegada de los independentistas José María Morelos y Pavón, Tavares aseguraba que tenía a su mando a 4,000 mulatos y esclavos africanos listos para levantarse las armas, al igual que 6,000 indígenas. También aseguraba haberse reunido con el virrey Iturrigaray, en el cual se reunió, platicó y comió para hablarle de los procesos de independencia. ¡No creo! También decía que estaba listo para poder desvivir y cortarles el cuello a todos los güeros, nada más a los que gentrifican. Y todo esto siendo capitán del ejército realista. Y otro chisme cuenta que Tavares estaba bastante emocionado de que México fuera un reino independiente e inclusive él podría coronarse rey. Y bueno, Tavares también aseguraba que en cuanto se consumara la independencia de México, él mismo iba a expulsar absolutamente a todos los güeros españoles europeos, pero que no estaba tan negado de trabajar con ellos. Y como habrán visto, al chile ese güey era bien verbo. Pero regresando a su época insurgente, Tavares fue un elemento primordial para los movimientos de los independentistas José María Morelos y Pavón, ya que al ser parte del ejército realista sabía sus tácticas, sus movimientos y su manera de actuar. Por lo que Morelos aprovechó esta información para poder vencer en diversas ocasiones a los españoles, incluyendo el comandante Francisco París. Morelos estaba muy agradecido con Tavares a tal grado que le respetó su grado militar dentro de las filas insurgentes y se volvió un hombre personal. Su homie, su vale, su compita, más que un brother, un hermano. Pero existía un gran problema con Tavares. Así como tu compa Lucín de confianza era un mamón y presuntuoso. Se dice que Tavares cambiaba de uniforme entre 2 y 3 veces al día. Solo montaba los mejores caballos y utilizaba una espada de caballería así de alto lujo, que por cierto se robó. Ahora, algo muy curioso es que Tavares siempre viajaba acompañado de un gringo llamado David Faro, o David Lighthouse para los del anglo. Su roomie, dicen, su mejor amigo. Y esta amistad hizo que Morelos no confiara en él en su totalidad. De hecho, hay una historia que nos cuenta que los insurgentes José María Morelos y Pavón mandaron a Tavares a Estados Unidos acompañado del gringo para poder conseguir ayuda del gobierno estadounidense. En el viaje, Tavares se encontró con el insurgente López Rayón. Y véngase a saber qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Que López Rayón nombra teniente coronel a Tavares y brigadier al David Lighthouse. Posteriormente, López Rayón los convenció en no continuar su viaje y que regresaran con Morelos. Y cuando ellos llegan con Morelos le dicen: papi, ya somos aquel Raquel y Maribel, ¿cómo ves? Morelos, sacado de pedo, dijo: ah, caracas, achis, los mariachis, aja la baraja, esas mamadas van abajo. Por lo que desconoce los títulos asignados a Tavares y a Lighthouse y pues les quita los cargos. Esto hizo enojar muchísimo a Tavares porque, como habrán visto, este güey únicamente quería fama y popularidad. Así como un tal cura Miguel Hidalgo, pero esa historia ya se las contamos. ¡Chinga tu madre, Miguel Hidalgo! Por lo que acto seguido, Tavares intenta convencer a la familia Galeana de levantarse en contra de los independentistas José María Morelos y Pavón. La familia Galeana, al ver la traición de Tavares, decide retirarse del movimiento insurgente porque lo empezaron a considerar ya un movimiento en decadencia. Pero nuestros grandes héroes independentistas José María Morelos y Pavón convencieron a la familia Galeana de que no se retiraran y de que Tavares iba a tener escarmiento por sus actos. Tavares, enojado de que no le había salido pues la acción, decide hacer lo más coherente: una guerra de castas. Literalmente se levantó en armas donde únicamente aceptaban en su movimiento negros y mulatos, desviviendo a tanto güero y español se encontrara, que inclusive hablaba del establecimiento de un país negro en el estado de
Guerrero, donde únicamente iban a ser aceptados afrodescendientes, y le declaró la guerra no solo a los españoles ni a los mestizos, sino también a los indígenas y a los insurgentes. La neta, todo mal. Morelos, al ver que estos movimientos sediciosos y secesionistas empezaron a tomar bastante fuerza, pero lo más importante, que no le estaban ayudando al movimiento insurgente, tomó cartas en el asunto. Literalmente dijo: a mí Tavares me pela la verga, por lo que se enfrenta a Tavares y rápidamente lo derrota. Al principio decidió pues encarcelarlo, pero finalmente se da cuenta que lo más sensato era fusilarlo, ya que Tavares era bastante popular entre los mulatos y los negros. Y también fusiló a ese güero que no le caía bien, el David Lighthouse. Pero lo más curioso y lo más interesante de esta historia es que Tavares únicamente tenía 25 años aproximadamente cuando fue fusilado. Ese güey no tenía ni 30 años y se levantó 3 veces en armas: uno con los realistas, otro con los insurgentes y otro en contra de los insurgentes. ¿Tú qué hacías a los 25 años, carnal? Aparte de tomar cosaco. Sí, te estoy hablando a ti, Luis. Por favor, ustedes mejor díganme qué opinan de este interesante personaje. ¿Rebelde? ¿Secesionista? ¿Acapulqueño? No lo sabemos, posiblemente las tres. Y si a ustedes les suena justamente Tavares Acapulco, ha de ser por este enigmático personaje. Pero bueno, hasta aquí terminamos el video. Recuerden seguirme en Instagram para historias más interesantes sobre la historia de México y el mundo. Pero bueno, solamente nos queda decir: ¡arriba los insurgentes! José María Morelos y Pavón, héroes de la nación. ¡Sí!